Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema jugoso de esos que nos encantan. Y bueno, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos porque aquí siempre estamos al día con lo mejor del mundo del entretenimiento, las noticias más candentes de las celebridades, chismes jugosos, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, el mismísimo Kerem Bürsin, y de Hande Erçel, la inigualable Hande Erçel. Dos nombres que juntos hicieron vibrar a millones de personas, ¿verdad? Su historia de amor que nació en el set de Love is in the Air, nos conquistó a todos. Fue como un cuento de hadas moderno, lleno de romanticismo, pasión y, claro, mucha química en pantalla, y fuera de ella. Pero como todas las historias, la suya también tuvo un final, y hoy vamos a profundizar en un tema que ha dado mucho que hablar. Kerem Bürsin revela mensajes a Hande en un arrebato. ¿Qué pasó realmente? Verán, hace un tiempo surgieron rumores, especulaciones y noticias sobre un supuesto arrebato de Kerem, donde, supuestamente, reveló mensajes privados que le había enviado a Hande. La noticia corrió como la pólvora y claro, todos nos quedamos con la intriga, ¿es verdad? ¿Qué decían esos mensajes? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tipo de arrebato fue? Es decir, ¿qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Antes de entrar en detalles, quiero dejar algo muy claro. Esto es un análisis basado en la información disponible públicamente, en lo que se ha dicho y escrito en diferentes medios. No tenemos acceso a información privilegiada ni conocemos la verdad absoluta. Lo que sí podemos hacer es recopilar la información, analizarla y llegar a nuestras propias conclusiones. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Primero que todo, hay que contextualizar. La relación entre Kerem y Hande fue intensa y mediática. Eran la pareja del momento y los paparazzis los perseguían a todas partes. Cada foto, cada gesto, cada declaración se analizaba con lupa. Su ruptura, por supuesto, también generó mucho interés. Los fans se preguntaban qué había pasado, por qué habían terminado, y claro, buscaban desesperadamente cualquier pista que pudiera revelar la verdad. La supuesta revelación de mensajes privados encaja perfectamente en este contexto de expectación y morbo. Si Kerem, en un momento de arrebato, compartiera mensajes que había intercambiado con Hande, sería bombazo. Revelaría detalles íntimos, secretos de su relación, algo que los fans llevaban mucho tiempo esperando. Ahora bien, ¿qué se sabe realmente sobre estos mensajes? La verdad es que la información es difusa y poco concreta. No existe una evidencia irrefutable de que Kerem haya revelado públicamente mensajes privados a Hande. Los medios que reportaron sobre este supuesto arrebato a menudo citaban fuentes cercanas o rumores no verificados. En algunos casos, se hablaba de declaraciones hechas en entrevistas, pero sin presentar pruebas concretas. Es importante ser muy cautelosos con este tipo de información. En el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Muchas veces la información se magnifica, se distorsiona o simplemente no es cierta. Por eso es fundamental basarnos en fuentes confiables y analizar la información con espíritu crítico. Pero, si no hay pruebas concretas, ¿por qué se generó tanto revuelo? Pues, aquí es donde entra la especulación. La popularidad de Kerem y Hande, la expectación generada por su relación, y la necesidad de los medios de generar contenido atractivo son factores clave. El arrebato de Kerem, aunque no fuera confirmado, tenía todos los ingredientes para convertirse en una noticia viral, drama, misterio, una celebridad involucrada, el combo perfecto. Además, la personalidad de Kerem Bürsin, a menudo percibida como intensa y directa, pudo haber alimentado las especulaciones. Kerem es conocido por ser un hombre de carácter, que no se corta a la hora de expresar sus opiniones. Si alguien hubiera escuchado a Kerem hablar sobre Hande en un tono emocional, sería muy fácil interpretarlo como una revelación o un arrebato. La intensidad emocional de Kerem, su manera franca de expresarse, y la naturaleza fugaz de la información en el mundo digital, son ingredientes perfectos para la creación y propagación de este tipo de rumores. Es importante recordar que incluso si Kerem hubiera hablado sobre Hande en un tono emocional, eso no significa necesariamente que haya revelado mensajes privados. Podría haber hablado de sus sentimientos, de su experiencia en la relación, o de cómo la ruptura le había afectado. Pero claro, la narrativa del arrebato era mucho más atractiva y vendible.
La idea de un Kerem vulnerable compartiendo intimidades resonaba mucho más en un público ávido de detalles sobre la ruptura de una pareja tan querida. ¿Y qué hay de Hande? ¿Cómo reaccionó ella ante estos rumores? Bueno, es comprensible que Hande haya preferido mantener la discreción. En situaciones como esta, lo más prudente es no alimentar los rumores con declaraciones o reacciones innecesarias. Hande ha sido muy cuidadosa con su vida privada, y seguramente no quiso entrar en polémicas ni alimentar más especulaciones. Su silencio en este caso podría interpretarse como una estrategia inteligente para restar importancia al rumor y evitar que la situación se prolongara. Es probable que ante estos rumores Hande haya optado por el silencio, por mantenerse alejada del drama, y por concentrarse en su trabajo y en su bienestar personal. Una actitud completamente comprensible y respetable. La tranquilidad y la estabilidad emocional son, sin duda, prioridades en un momento así, y mantenerse al margen de la controversia es una decisión acertada. Ahora, quiero hablar de la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Aunque nos encante seguir sus vidas, admirar su trabajo y estar al día con las últimas noticias, es fundamental recordar que son personas con sentimientos y con derecho a su intimidad. Inventar rumores, distorsionar la información, o especular sobre asuntos privados no es justo ni ético. Todos, independientemente de nuestra profesión o estatus social, merecemos privacidad. El hecho de ser figuras públicas no debería implicar una renuncia a este derecho fundamental. Las redes sociales han amplificado el alcance de los rumores y las especulaciones. Hoy en día, es muy fácil difundir información falsa, y muy difícil controlarla. Por eso es más importante que nunca ser críticos con lo que vemos y leemos, y no tomar como verdad absoluta todo lo que se dice en Internet. La inmediatez y el anonimato que ofrecen las plataformas digitales pueden ser un arma de doble filo, permitiendo la rápida propagación de noticias sin verificar y la creación de juicios apresurados. Volviendo al tema central, la supuesta revelación de mensajes de Kerem a Hande, lo más probable es que en realidad no haya ocurrido. Es posible que Kerem haya hablado sobre Hande en alguna ocasión, pero sin revelar detalles privados. La falta de pruebas, la naturaleza difusa de las informaciones y la propia dinámica del mundo del entretenimiento sugieren que se trató más de un rumor amplificado por la expectación y el morbo que de una revelación real. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, aprendemos a ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que se publica en los medios es verdad, y es importante contrastar la información, buscar fuentes confiables y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La verificación de datos, la consulta de diferentes fuentes y el análisis de la información con una mirada objetiva son herramientas esenciales para evitar la desinformación y la manipulación. En segundo lugar, aprendemos a respetar la privacidad de las celebridades. Aunque nos encante seguir sus vidas, es importante recordar que son personas con derecho a su intimidad. La admiración por una figura pública no debería justificar la invasión de su vida privada ni la creación de rumores infundados. En tercer lugar, aprendemos que el amor y las relaciones entre celebridades, aunque nos fascinen, son muy complejas y privadas. No conocemos la historia completa, y es mejor no hacer conjeturas ni alimentar rumores. Las relaciones sentimentales, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, tienen sus propias dinámicas y complejidades. Respetar la privacidad de estas relaciones es una muestra de madurez y empatía. Y por último, aprendemos que las historias de amor, incluso las que nacen en la pantalla, pueden ser hermosas y emocionantes, pero también pueden tener un final. La vida, al igual que las historias que nos cuentan, tiene sus altibajos. Aceptar que algunas relaciones llegan a su fin, y que esto no necesariamente disminuye su belleza, es parte del aprendizaje humano. En resumen, hemos explorado el supuesto arrebato de Kerem Bürsin donde, supuestamente, reveló mensajes a Hande Erçel. Hemos analizado la información disponible, hemos examinado los rumores y las especulaciones, y hemos llegado a la conclusión de que probablemente no hubo tal revelación. La falta de pruebas, el contexto mediático y la dinámica del mundo del entretenimiento nos llevan a pensar que se trató más de un rumor amplificado que de una realidad confirmada. Hemos aprendido a ser críticos con la información, a respetar la privacidad de las celebridades y a entender que las relaciones, incluso las de los famosos, son complejas y privadas. La lección final es clara: no todo lo que brilla es oro, y en el mundo del entretenimiento, la cautela y el pensamiento crítico son esenciales. Pero ahondando un poco más en este tema,
consideremos otros factores que pudieron influir en la percepción del supuesto arrebato. La forma en que se construyen las narrativas en los medios de comunicación es crucial. A menudo las noticias sobre celebridades se editan y se presentan de manera que generen el mayor impacto posible. Esto puede implicar la exageración de ciertos detalles, la omisión de otros, y la utilización de un lenguaje dramático para captar la atención del público. En el caso del supuesto arrebato de Kerem, es posible que los medios hayan utilizado una narrativa sensacionalista para aumentar el interés en la historia. Además, la naturaleza de las redes sociales juega un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones. Las plataformas como Twitter, Instagram y TikTok permiten que la información se propague a una velocidad vertiginosa. Los usuarios comparten noticias, comentarios y opiniones, creando un ciclo de retroalimentación que puede amplificar cualquier rumor o especulación. En el caso de Kerem y Hande, las redes sociales probablemente desempeñaron un papel clave en la difusión del rumor sobre el arrebato. Otro aspecto a considerar es el papel de los fans. Los seguidores de Kerem y Hande están muy involucrados en sus vidas y carreras. A menudo los fans crean teorías, analizan cada detalle de sus vidas y buscan pistas sobre sus relaciones. En el caso del supuesto arrebato, es posible que los fans hayan desempeñado un papel importante en la propagación del rumor, al compartir información, comentar sobre la historia y crear contenido relacionado. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio. Los medios de comunicación, las agencias de publicidad y los propios famosos buscan constantemente generar ingresos. Esto puede llevar a la creación y manipulación de noticias para generar interés en las celebridades y aumentar sus ganancias. En el caso del supuesto arrebato, es posible que los medios de comunicación hayan visto una oportunidad para generar ingresos al crear una historia sensacionalista que atraería la atención del público. En el contexto más amplio de la cultura de las celebridades, el arrebato de Kerem, de ser real, podría verse como un intento de humanizar la imagen de la estrella. Los famosos a menudo se perciben como seres perfectos, inalcanzables. Un arrebato, un momento de debilidad o vulnerabilidad, podría acercarlos al público, haciendo que se identifiquen con ellos y se sientan más conectados. Sin embargo, también podría tener el efecto contrario, dañando la imagen de la celebridad y generando controversia. La gestión de la imagen pública es un arte delicado, y los famosos deben ser muy cuidadosos con sus acciones y declaraciones. Finalmente, es crucial entender que detrás de cada noticia sobre celebridades, hay personas reales con sentimientos y experiencias. La exposición mediática puede tener un impacto significativo en la vida de las personas, especialmente en su salud mental y bienestar emocional. Por lo tanto, es importante que seamos empáticos y respetuosos con las celebridades y que evitemos especular sobre sus vidas privadas. La crítica constructiva, la admiración respetuosa y el análisis objetivo son formas mucho más saludables de interactuar con el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, déjenme un like, compartan este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Y cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente reveló mensajes a Hande? ¿O creen que todo fue una invención? Me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden, sean críticos, sean curiosos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!